Bueno, quiero darte la bienvenida porque verdaderamente para mí es un honor y para mucha gente también que desde hace rato ha querido ver ese tipo de actividades, ¿no? De juntas, de acciones, de conversatorios, para poder aclararle a todo el mundo eh, el panorama político venezolano. Y qué mejor que tú para explicarnos, porque yo considero que eres una de las personas más claras y que despertó hace muchísimos años atrás y que ha venido advirtiendo sobre todo la grave situación venezolana en el aspecto político, ¿no? Entonces, bueno, Noel, para mí es un honor y, y vamos a seguir con el envío, aprovechar que tenemos algo de buena conexión y poder conversar sobre los diferentes temas que están aconteciendo hoy en día, ¿no? ¿Quieres decir algo antes de Perfecto. comenzar? Agradecido a ti, agradecido a Rumbo Libertad y a las personas que nos acompañan hoy. Bueno, Noel, mira, quería hacerte una pregunta porque es fundamental que todos nosotros podamos entender qué es lo que se viene, ¿no? ¿Qué es lo que se viene ahora que hay un despertar ciudadano que no ha sido de gratis, que ha sido provocado por diferentes actores que están gravitando fuera del espectro político tradicional? ¿Qué viene ahora? ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, fíjate que esa pregunta hay como dividirla en un par de vertientes, ¿no? Lo que se viene y lo que hay que evitar. Sí, Porque es fundamental que ese ciudadano que despertó y este gran despertar social en diversas partes del país entienda que su protesta es para conseguir la libertad, no es para conseguir reivindicaciones puntuales entre el inmenso mar de necesidades que tenemos como país. Que la protesta, si no va dirigida a obtener la libertad, es decir, empezando por la extracción de la tiranía socialista, la protesta simplemente se va a perder. Por lo tanto, es muy importante comprender que nada de la estructura política tradicional que nos puso aquí, nos mantiene aquí, que ha vestido de democracia durante todos estos años, esta desgracia, en ningún momento debe capitalizar la protesta. Y ese espacio hay que abrirlo a bastante más allá de la estructura política. Son 100.000 de generadores de opinión que sirven al mismo amo. Y tenemos también, lamentablemente, una estructura que a mí me da mucho dolor, como ha sido consecuentemente la conferencia episcopal, ayudando a que el país se enfríe y pierda el norte. Entonces hay que estar muy claro sobre cuál es el objetivo. Si se va a avanzar en la búsqueda de ese objetivo, hay que entender que el colaboracionismo es experto en ensuciar las banderas. Nosotros tenemos que tener muy clara nuestra bandera y mantenerla limpia. La bandera y el norte de la libertad. sí. Bueno, ha venido ocurriendo durante muchísimos años, ¿no? El hecho del comportamiento sumiso, el comportamiento borreguista, que constantemente valida a estos actores políticos. Pero, ¿qué es lo que hace que la población se comporte de esta manera? ¿Por qué la gente se aferra a esta situación, a estos actores? ¿Por qué se aferran? Mira, primero han sido muchos años de mentira. Tenemos una estructura que ha monopolizado la difusión de un mensaje. Nada más puedes decir tu mensaje si perteneces a la órbita de los amigos, de esa sociedad de cómplices que ideológicamente comulga en la misma estructura, socialismo. Y durante muchísimo tiempo, lamentablemente, se fue infantilizando a la población. Y entonces las posturas que pueden sonarle a la gente muy extremas no son más nada que la raíz de la situación. Si usted no atiende a sacar la hierba mala, vas a perder toda la siembra. Entonces son cosas tan sencillas como esas. Lamentablemente la población se ha ido infantilizando de una manera grande, pues el esfuerzo que han hecho para infantilizarla ha sido realmente grande. Y junto al veto a la, a la alternativa real. Por eso es que siempre es tan importante la definición ideológica de todo este asunto, Así que es es. lo primero que se analiza. Esto es socialismo, de pe a pa, gobierno y oposición, socialismo, progresismo, socialismo, socialismo, comunismo, y no nos van a dejar salir de esa, y nunca van a dejar que se escuche
de manera abierta que la única razón, la única manera para entender esto es un viraje ideológico total. Entonces, ese infantilismo caló, y ese infantilismo se aprovecha de la irresponsabilidad natural que nosotros también le tenemos cultivada y exacerbada durante muchísimos años, que, y ha logrado esta mezcla. Junto con eso existe la represión, que va más allá de la represión por persecución y tortura, sino la represión que logran ellos en perfecta unión, gobierno y oposición, para coartar, más allá del mismo veto de la censura, porque generan laboratorios que van acosando, cercando al que levante la cara, al que diga una verdad. Empiezan mares de mentiras, situaciones absurdas, generan divisiones, ruidos, y hacen todo el trabajo natural que hacen este tipo de regímenes para poder mantener a la verdad oculta. Perfecto. Bueno, yo creo que este tipo de actividades que estamos, esta dinámica que estamos haciendo, creo que difícilmente tiene entrada en los medios de comunicación absorbidos o comprados por por la política tradicional, por los partidos de la MUD y el chavismo, ¿no? Esto no lo vamos a poder hacer. Y Sí, por supuesto, no solo no lo vamos a poder hacer, Eduardo, pero hay un punto que es fundamental en la gente. La gente tiene que aprender, y puede sonar antipático esto, pero tienen que aprender que durante años, más allá de la estructura política y de los políticos que siempre han sido sus referentes, han tenido como referentes un gran ejército de degeneradores de opinión, que ellos sí tienen esa tribuna. Y en esa tribuna, si bien no les van a volver a mostrar un Ramos Alú y un Julio Borges en este momento, porque tienen altísimo rechazo, demuestran caritas nuevas que repiten exactamente lo mismo. Y la gente va entrando de nuevo en ese espacio vacío, en ese espacio de control social. Es muy importante que la gente entienda que lo que lo ha mantenido controlado todo este tiempo, lo que ha hecho posible la vestimenta democrática todos estos años de esta desgracia, es aquello con la necesidad de mentirse, gracias al infantilismo, gracias a las situaciones que estamos viviendo, cada una de esas cosas. Esa mentira le ha servido a la gente como un refugio inmenso. Por eso lo que tiene que aprender a la gente es a entender que el que te mintió ayer te va a seguir mintiendo. ¿Por qué? Porque hay que entender lo que vale Venezuela para comprender el tamaño de la traición. Esa es la clave. La traición es enorme. así es. Yo veo este fenómeno que está ocurriendo en Venezuela cuando tú puedes hacer una encuesta rápida, hablar con varios venezolanos, todavía siguen creyendo en la falsa oposición, se siguen creyendo en Guaidó. Y la respuesta es no, la respuesta es decepción, frustración. Alrededor de unas 70% de la población ya no cree, ya no cree en esa opción política. Ahora bien, yo sí creo que un gran fenómeno político se aproxima ese gran despertar que ha sido producido por múltiples personalidades como tú, como nosotros en Rumbo Libertad y como diferentes actores que están gravitando fuera de la MUD. Y creo que se puede producir un fenómeno muy parecido al que ocurrió en Brasil. En Brasil durante muchísimos años ocurrió esa manipulación política de dos actores monolíticos que lograban controlar a la población brasileña. Y Bolsonaro, después de tantos teniendo el apoyo de referentes como por ejemplo el profesor Olavo de Carvalho, ideológicamente se encargó durante años de advertir lo que estaba ocurriendo en Brasil. Lo más profundo, ¿no? De lo más profundo de los individuos, logró que Bolsonaro entrara y quebrara esa convivencia de estos partidos. Ahora bien, yo creo que sí es posible romper con esta cohabitación, que sí es posible, pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos que la gente lo palpe? ¿Cómo hacemos que la gente realmente tenga de una vez por todas que romper con eso? Bueno, lo primero que hay que entender es la gran diferencia de nuestro panorama, nuestra realidad y el panorama que Sí. le tocó vivir a Bolsonaro. En Uh-huh. Brasil había institucionalidad. En Venezuela Sí, eso no existe. exactamente. Simplemente no existe. Junto con Bolsonaro, más allá de la institucionalidad de gobierno, habían fuerzas claras y decididas en recuperar al Brasil. Algo que Uh-huh. lamentablemente en nuestro país sigue estando lejos de comprenderse.
no se termina de entender el daño, como no se termina de entender el daño, porque eso es una de las cosas que más han banalizado, el daño, la gente no entiende la necesidad de un cambio real. Entonces, ese es el primer punto a entender con respecto a nuestra realidad y aquella. No hay espacio para el cambio, por más que la población entienda que hay que dejar aquello atrás, porque esta es fíjate las etapas. Primero, que la población entendiese que aquello hay que dejarlo atrás, algo en lo cual por fin se está avanzando. El resto es, el otro paso muy importante es comprender que no existe, no la hay, ningún tipo de vía institucional para ponerle fin a esta desgracia y conseguir futuro, ni jurídica, ni legislativa, y mucho menos electoral. Entonces, nada dentro de ese marco puede traernos libertad. Entonces, ahí es cuando se abre ese abismo, el entender ese par de situaciones. El entender primero la necesidad de dejar atrás a toda esta desgracia puede ser lo que ayude a la estabilidad del mañana. Porque entonces si aquello no tiene eco, qué bueno, se podrá avanzar mañana. Pero el asunto es, ¿cómo llegamos a ese mañana? Tenemos que comprender que no existe ningún tipo de vía institucional. Excelente, Noel. Tú dijiste en el año 2002 aproximadamente que querías salir del régimen, querías salir del chavismo, pero que la oposición no te dejaba hacerlo, ¿ok? Ahora bien, eso hoy es una realidad, la gente lo está palpando, lo estamos palpando todos. Ahora, a diferencia de lo ocurrido en el año 2002, 11 de abril específicamente, cuando más de 1 millón de personas se en Caracas contra el régimen de Chávez, y se logró por horas tener a Chávez fuera del poder, es exactamente lo que debe ocurrir en este momento. O sea, debe, por ejemplo, aplicarse el mismo documento en ciertos aspectos a como se hizo en aquel momento. Debe aplicarse esa fuerza, anular parlamento, Bueno, anular todo lo que tiene que ver con el te chavismo voy en a el dar poder. te voy a dar mi opinión de la fotografía del 2 de abril, del 11 de abril, y la realidad hoy. Sí. Yo aplaudí cuando cerraron el Congreso, donde hacían vida Julio Borges, Ramos Alú, Maduro, Silvia Flores. ¿Quién no lo aplaude hoy? Esa fue la principal mentira que le dijeron al país para quitarle el piso al cambio en ese momento y volver a traer a Chávez. Quien crea que con el material que hay hoy en la Asamblea Nacional dista algo del material que que hubo en la Asamblea Nacional del 2011, del 2002, que tenía que ser simplemente quedar fuera de servicio, simplemente no entiende el problema. Quien crea que algo del Tribunal Supremo de Justicia tiene algún tipo de relevancia para la construcción del mañana o asegurar algún tipo de transitoriedad o hilo constitucional, simplemente es un ridículo. Quien crea que en este país existe algo que se llame hilo constitucional no es más que un analfabeta. Así es. Entonces, poniéndonos en esa fotografía, esa realidad te hizo marchar, te hizo poner el pecho desnudo en el 2002. Estamos en el 2020, 18 años más de avance del proceso tiránico. Hay que ser bien tarado para creer que existe algún tipo de vía institucional o que puede haber algún tipo de espacio para el juego democrático frente a la realidad del avance de la tiranía comunista. Al contrario, o sea, hoy están dadas todas las condiciones para hacer eso y más. Por eso es que es tan importante eso que trajiste ahorita, ver esa realidad. Eso era el 2002. Y como no se hizo lo correcto, porque se crearon figuras que son totalmente ficticias, como el vacío de poder o pretender jugar a la democracia. No, señores, siempre va a ser lo mismo. Cuando se quita a un régimen de izquierda del poder, siempre será catalogado como golpe de Estado. Por lo tanto, hágalo bien. Brasil es un ejemplo. Uno de los Brasil es un principales. ejemplo. Sí, continúa. Perdón, Eduardo, para poder cerrarles bien esta idea. Dilma sale con todos y cada uno de los recursos jurídicos, gracias a la institucionalidad brasileña. Se discute el antejuicio, se lleva al Parlamento y con los votos suficientes se pasa al proceso de enjuiciamiento y se retira a Dilma del poder. Toda la prensa internacional, incluyendo esos 400 países con voces en las Naciones Unidas, dijeron que en Brasil había habido un golpe de Estado. Entonces no importa lo que se haga, el título lo van a tener.
Sí, yo creo que aquí lo más importante de todo esto es saber manejar todo lo que tiene que ver con el discurso, con el mensaje, pero sobre todo la postura, ¿no? La firmeza con que hay que manejar esto, porque al final se trata de salvar la vida de 28 millones de personas e instaurar una república, porque al final lo único que tenemos hoy en Venezuela es un territorio ocupado. Y en virtud de eso, Y, y en virtud de eso, nosotros lo que estamos apelando prácticamente es la restitución de nuestra soberanía como individuos, como ciudadanos. Yo creo que al final y van, eso pasa por pasarle una planadora a esos actores que constantemente están empeñados en llamar a esto democracia, convocar elecciones, legitimar al régimen, y que todo aquello que no le acompañe sencillamente es catalogado de radical, de extrema derecha, de fascista y de una cantidad de epítetos que al final son mera propaganda, ¿no? Porque al final lo que hay es un gran miedo de ser desplazado. Esa es la gran preocupación de estos actores. Ahí lo dice Miguel Pizarro, por ejemplo. Miguel Pizarro dice que hay que evitar que nazcan unos Bolsonaros en Venezuela. Esa es la gran preocupación que hay, que en el desastre político, que en medio de la indefinición, que en medio de ese desgaste que ya han generado, como lo generaron en el pasado, en los 40 años, que provocó la llegada de Chávez al poder, que este fenómeno que ya está por morir, aparezcan nuevos actores que le desplacen. así es. Y hay un punto que va más allá, Eduardo. Ahorita hiciste énfasis en ese país que no tiene soberanía, que son veintitantos millones de personas que están corriendo riesgo de su vida. Pero el asunto va mucho, mucho más allá. En 1998, conversando con amigos por correo electrónico en aquel entonces, yo les hice una carta explicándoles mi preocupación por lo que le venía al país. Para mí era evidente a finales de octubre, que la cama se había hecho para hacer de Chávez presidente y que Venezuela iba a entrar en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. La realidad la estamos viviendo hoy. Eso se ha permitido y se ha logrado llegar a Sí, este estadio de situaciones gracias a la increíble responsabilidad del venezolano estimulado por toda la estructura política comunicacional nacional. Y esa estructura política se encargó constantemente de decirle al mundo, mira, aquí lo que hay es un problema de un gran déficit democrático, le decían al mundo. Y entonces, dame plata, mundo, para hacer campaña electoral. Y así llegamos a esta desgracia. En el momento que nosotros estamos viviendo, no es el problema de nuestra soberanía rota. Ya no es ni siquiera la vida de los que estamos aquí adentro o el dolor que van a sufrir los que ya están allá afuera. es. Venezuela es un arma mortal contra Occidente, en mil sentidos. Somos cabeza de playa en esta guerra multidimensional contra Occidente. Y lo que se busca hacer con Venezuela todavía no hemos visto ni la punta del iceberg si no se detiene esta desgracia. Entonces, entre lo que puede seguir sucediendo, porque es hablar de eso, de la continuidad de lo que va sucediendo al exportar el proceso revolucionario, que estamos viendo cómo fue hacia toda Latinoamérica, cómo está en Iberoamérica, cómo sigue penetrando instituciones en otros países y cómo de la mano del fundamentalismo islámico está generando todo un caos global. El daño que se plantea en el futuro de Venezuela va en contra hasta de la integridad física de la nación. ¿Y qué pasa si usted fractura la integridad física de Venezuela? Ese efecto se van a vivir en todos los países. Venezuela siempre es un motor para lo bueno o para lo malo, un difusor para lo bueno o para lo malo. Igual que como fuimos difusores y precursores de la independencia latinoamericana, igual que fuimos baluarte de los intentos democráticos, hoy somos baluarte de lo malo, hoy somos estandarte de lo malo. Y si lo malo continúa, va a tener mucho, mucho impulso si no se hace lo correcto con Venezuela. Por eso es que no, aquí hay que cambiar el discurso completo de que, mira, nos están matando. No, Uh -huh. nosotros vamos a hacer el cuchillo que te mate a ti si no te pones a pila, porque lamentablemente esa es la realidad. No sé Te si perdí, Eduardo. pudiendo perfectamente porque la imagen está congelada. Yo te escucho bien, Noé, ¿tú me Te, escuchas? sí, ahora te escucho bien.
Ok, bueno, yo creo que correctísimo la apreciación porque al final es la profundidad, no es lo medular, que realmente mucha gente no ve. Y por eso es importante este tipo de tertulias, este tipo de conversatorios, para que la gente pueda entender que esto no se trata de una mera confrontación entre un color y otro, una confrontación entre un partido u otro. Se trata prácticamente de nuestra existencia, ¿no? Y al final, mucha gente lo está valorando, mucha gente está entendiendo, pero hay que puyar más, ¿no? Hay que entrar mucho más en la conciencia de la gente. A pesar de que mucha gente despierta, la gente no está despertando con una conciencia fuerte de lo que tú estás hablando. La gente está sencillamente actuando por rabia, por un resentimiento, por frustración, por decepción, por engaño. Ahora bien, ¿cuánto necesitamos para legitimar una fuerza realmente auténtica que logre desplazar a estos actores? Porque mucha gente como nosotros hablamos todos los días y todos los días. Yo siento que al final sí causamos un gran efecto, pero también es la pregunta todos los días, ¿cuándo se unen? ¿Cuándo hacen una coalición? Yo creo que no es necesaria hacer una coalición. Yo creo que al final yo me pudiera juntar con Noel Leal porque yo conozco a Noel Leal hace muchísimos años. Me estás escuchando, ¿verdad? Yo Por supuesto. creo que conozco a Noel Leal durante muchísimos años, creo que desde el año 2008, cuando montamos la primera huelga de hambre que hicimos en Cuba, no recuerdo. Por Pero supuesto. de juntarnos, el tema de hacer una coalición, es un tanto problemático porque no sabemos quiénes son los actores que puedan estar dentro de esa coalición y causar un problema mayor y desviar la atención hacia otro sentido, ¿no? O causar un problema más grande. Entonces, creo que hay que hacer prácticamente un ejercicio de llegar al llegadero, vamos a decirlo así. Yo hace días lo dije en un programa de actuar como si estuviéramos metidos en una manga de coleo, todo el mundo arreando y buscando tumbar a ese toro, pero al final estar juntos en aquellos que realmente somos equipos, realmente pensamos qué es lo que hay que hacer. Porque hay otros actores que intentan parecer a nosotros, pero que realmente no son como nosotros, no piensan como nosotros, no van a la médula como nosotros. Sí, por eso es que siempre es importante entender, yo siempre soy de los primeros que insisten, dejen de estar buscando uniones vacías. Y el mejor ejemplo lo tienen si la MUD no fuese un compendio de cosas podridas, tampoco serviría. ¿Por qué? Porque usted no puede unir cosas que no van, cosas que no van. Para poder recuperar a Venezuela, en mi opinión, si no se tiene conocimiento y definición ideológica del problema, ya vas para atrás. Si no entiendes y no has comprendido la carga criminal de lo que significa esto y has pretendido jugar a la democracia con esta realidad, ya vas para atrás. Si todavía crees que existe espacio para el juego democrático en el mañana inmediato, simplemente ya vas para atrás. Son tres bases que van a poder ir dando el espacio para ir haciendo encuentros en lo que por lo menos para mí es el mínimo en la visión correcta del problema. Y son mínimos que se les hacen mucho muy difíciles de comprender a mucha gente. No, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Ok. No, bueno, vamos, no sé si hay alguna pregunta acá, estaba buscando los comentarios para responder alguna de las preguntas que hayan hecho. Eh, Hablan sobre el tema de la derecha, el camino a la verdadera libertad. ¿Qué opinas de eso? Bueno, el camino a la verdadera libertad está en eso, comprender la realidad, comprender tanto la realidad ideológica como la realidad física, real que tenemos hoy en el país. Va más allá lo peor del cuento es eso, de que la realidad física que tenemos en el país, la cual es espantosa, si nos ponemos a revisar el ELN, las mafias mineras, la delincuencia.
por orden del Estado, los colectivos. Todo eso viene a ser niñerías frente cuando abrimos el panorama hacia lo grande, ¿no? Hacia los intereses adicionales que significa Venezuela hoy en los enemigos de Occidente. Entonces, todo eso tiene que ser primero comprendido por la sociedad para poder tener claro cuál es el instrumental necesario para subsanar el problema. Porque una de las cosas más importantes del eventual cambio de la realidad venezolana es que la sociedad no vaya a seguir comportándose como veletas absurdas y mañana vuelvan a aplaudir a lo que nos pusieron aquí. En el mañana inmediato eso traería una debilidad total, lo cual traería el fin de la oportunidad de la salida y la estabilizar el país. Por eso es tan importante siempre decir la verdad sobre la realidad que estamos viviendo. El país está realmente en el abismo y hay muchísima gente empujando para caer por ese hueco. Sí. Bueno, yo realmente acompaño todo lo que has dicho, todo lo que estás diciendo, porque ese es el verdadero problema que tenemos como barrera, ¿no? Porque al final quisiéramos hacer muchas cosas, pero sin la comprensión de la gente, sin la atención de la gente, es muy difícil hacerlo, ¿no? Eh, Al final yo creo que cuando la gente cuestiona, por ejemplo, los que están afuera, que están criticando y cuestionando a la falsa oposición, cállense la boca, que aquí estamos resolviendo nuestro asunto. ¿Tú realmente crees que la solución de Venezuela está dentro del país? Mira, yo creo que la solución de Venezuela está en los venezolanos, adentro y afuera, hagan lo correcto para conseguir el aporte, el soporte, el auxilio de nuestro aliado principal, la comprensión de los socios eventuales y el aporte importantísimo por parte de gobiernos como el de Bolsonaro, en el sentido de, uno, entender a profundidad el problema. Porque es una de las cosas más graciosas que uno encuentra en este par de personajes, en Bolsonaro y Trump. Ellos saben el cuento de verdad, ellos saben el cuento de verdad, pero todavía se visten con la idea de que ustedes creen en la democracia, ustedes creen que esa constitución los va a sacar de esto. Ok, yo quiero mucho al representante que ustedes dicen que tienen de acuerdo a la constitución, porque ese es el libreto a seguir. Sí. El asunto es mañana. Mañana contar con la comprensión y con ese poder para decirle al mundo aquella tiranía que existía en Venezuela solo fue posible por los socios a los que nosotros lamentablemente abrazamos. Cuando ese mensaje cale afuera, ahí Venezuela renace. Sí, uno de los principales retos que tenemos y una de las cosas que hemos hablado acá en Brasil esta semana pasada, es una de las cosas que tenemos que hacer realidad, ¿no? Y es que los venezolanos, Trump lo dijo en una entrevista hace unas semanas atrás, donde le preguntaron si apoyaría a otros líderes o otro líder que quiera. Y ellos apoyarían a cualquier liderazgo que dé resultados tangibles para desplazar el verdadero enemigo que tú has nombrado, que es la izquierda, que es el socialismo, el progresismo, el comunismo, todo el marxismo dentro del país. Ese es el verdadero enemigo de Donald Trump. Ahora, la Casa Blanca, vamos a ser claros, se equivocó en esta estrategia porque no es realmente que Donald Trump haya creído que Guaidó era una solución, es que realmente nominaron un staff que realmente desvió o engañó de cierta manera la política de la Casa Blanca, así como la política de los diferentes países que tuvieron que montarse en esa estrategia de apoyar a Guaidó, aún y a sabiendas que Guaidó es un títere de los izquierdistas. Y vemos como Donald Trump, hay mucha gente felicitando, por ejemplo, la movida que se hizo dentro de la Casa Blanca, pero más allá de eso, tratar de comprender que esto es un proceso que es necesario. Al final, cuando, por ejemplo, Mauricio Claver Carone es rotado de la Casa Blanca, porque sencillamente es un articulador, es una persona que está ayudando a Voluntad Popular dentro de la Casa Blanca para que se hiciera esta estrategia. Ahora bien, yo en una entrevista dije muy claramente que David Rivera había recibido en el año 2018
recibió unos 50 millones de dólares aproximadamente por asesorías y negocios con el régimen de Nicolás Maduro. Y él declaró en la justicia norteamericana, él le había otorgado a Leopoldo López 15 millones de dólares, quién sabe para qué, ¿no? Bueno, tú y yo sabemos para qué, pero la gente no tiene clara la idea de que para qué es esto. Y esto sirve indudablemente para construir lobbies. No estamos diciendo con esto que Mauricio Claver Carone o el senador Marcos Rubio hayan sido partícipes de una, vamos a decirlo así, de una estrategia para engañar a los venezolanos, pero creo que sí participaron de una farsa, que ayudaron a construir una farsa ingenuamente o sencillamente con intención, creyendo que al final se iban a dar resultados. Pero ese es el gran problema que hemos tenido por años, que la comunidad internacional se ha empeñado también en interrumpir nuestros procesos naturales, donde, por ejemplo, en el año 2014, en el año 2017, se dieron convulsiones sociales importantes donde el régimen estaba en declive, estaba a punto de caer, y aparece la falsa oposición con una operación política gigantesca y con mucho lobby internacional para frenar y para estabilizar el sistema socialista. Lo han hecho muy, muy bien, ¿no? Y siempre va a quedarles la excusa maravillosa de se hace dentro del marco de la Constitución. Por eso es que siempre es muy importante recordar que este librito ridículo es el número 26 en esta joven república. ¿Entiendes? Sí. 200 años, 26 trajes a la medida se han hecho aquí. La Constitución venezolana es menos esta, que su nacimiento es ilegítimo e ilegal. Tiene el más mínimo importancia para el futuro de Venezuela. Eso es clave entenderlo para poder salir de todo. Porque mientras se quiera jugar dentro del marco de la constitucionalidad, de la Constitución, perdón, no de la constitucionalidad, de esta Constitución, tengan la absoluta seguridad que va a ser esa basura la que siga manejando la vocería de Venezuela. Así es. Yo estoy convencido, Noel, que el proceso digamos decirlo así, de empuje hacia la expulsión de esta oposición tradicional en Venezuela o de esta política tradicional en Venezuela, parte de una fuerza que no se deje amilanar, ¿no? De una fuerza realmente con convicción, con valores, con principios, pero sobre todo con determinación, con coraje, que logre afrontar toda dificultad. Ahora bien, ¿cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? Sabiendo que no se pueden dar, vamos a decirlo así, ningún tipo de artilugio, no se puede construir ningún tipo de estrategia en el marco de lo tradicional, de eso que ya conocemos constantemente. ¿Cómo hacer que una fuerza política o unas fuerzas políticas alternas logren hacer un gobierno y que la gente realmente lo entienda? Porque aquí lo que debe hacerse es a la fuerza, indudablemente, ¿no? ¿Cómo debería ser ese gobierno y cómo debería ser ese mensaje a los venezolanos para que logren entender que deben seguir una alternativa política que haga lo correcto en Venezuela? Poner orden, poner ley y, bueno, hacer todo lo que haya que hacer para hacer república. El venezolano debe estar consciente de dos cosas que están sucediendo a la vez. Mejor dicho, una que no está sucediendo y una que sí. La que no está sucediendo es la atención hacia ese mensaje correcto para la política del mañana. El venezolano tiene que ir preparando con su listica interna, darse cuenta, este me mintió, este no sirve, este no entiende, este no sirve, este ha dicho la verdad, este sí entiende, este le explicó, por fin alguien dice lo que yo creo que esta visión es la correcta, e ir separando y entendiendo eso. ¿Por qué? Porque lo que sí está sucediendo es algo como una declaración que hubo hoy por parte de los Estados Unidos. Hoy se cataloga a Nicolás Maduro como el más importante narcotraficante de Latinoamérica. Ellos siguen su libreto, el libreto de verdad, porque ese libreto de verdad está allí. Sí. Por parte de la administración Trump está la decisión formal de la extracción del chavismo. El gran problema que tiene la administración Trump, después de que
sea reelecto, va a seguir siendo el mismo. ¿A quién se pone? Así es. Pero a alguien van a poner. Entonces, si el país entiende que debe ser rechazada la estructura política que vistió de democracia esta desgracia todos estos años, y ese proceso va en algo que yo vengo explicando desde la llegada del guiado, para hacerlo evidente, ¿no? Para no tener que explicarlo desde... No te, puse la figura del guiado, pero es la misma que vengo explicando todos los años. Primero, el desgaste. Ahora usted tiene este cuento de que la supuesta única figura legítima en este país es esta ridícula Asamblea Nacional que se basa en decir que tiene 14 millones de votos. Es decir, el chavismo tiene 7. Después de que te das cuenta de semejante mentira y te das cuenta de que no existe ningún tipo de estructura legítima en este país, desgaste, desconocimiento y rechazo. Porque a la hora de la toma de la decisión real, de la extracción de la tiranía, si se entiende que esa estructura política, si está desgastada, no es reconocida y cuenta con el repudio de la sociedad, las alternativas son las correctas mañana. La alternativa es dejar a toda esa basura allá, no solo por la conciencia interna, sino porque allá afuera también lo entienden. Sí, más allá de esto que siempre es chantaje tras chantaje, ¿no? Este nuevo chantaje, tenemos 60 países apoyándonos y después de 2 años, ¿de qué valen? ¿De qué valen 60 países apoyándonos? Yo soy de los que creen que no necesitamos 60 países apoyándonos, porque al final, cuando nosotros tengamos que hacer lo que realmente que hay que hacer, esos mismos países pueden catalogar la acción como una dictadura o como algo no En la democrático. seguridad. Y va a En la ocurrir, absoluta seguridad. yo estoy seguro que va a ocurrir así. Tanto la ONU como los 60 países que apoyan a Guaidó, al mismo Guaidó inclusive, en una acción militar, en una acción de fuerza, yo estoy convencido que vamos a tener esa misma falsa oposición contrariando una acción de fuerza en contra del régimen, por ejemplo. Esto no es democrático, yo no autoricé tal cosa, y al final ahí es donde está nuestra dificultad, pero también está nuestra gran fortaleza, porque ahí la gente va a comprender, oye, mira, esta gente está dando una solución, esta gente me está salvando, esta gente está recuperando el país, y tú usas el tema de que no es democrático, esta acción no es una acción autorizada por ti. Ahora bien, ayer vi algunos comentarios, algunas cosas, donde en esa confusión política que ocurre, en esa explosión mental que la gente hace todos los días, porque todos los días la gente tiene como una explosión mental, la gente dice, bueno, lo que pasa es que ustedes están apoyando al socialista de Maduro, ustedes están apoyando a los socialistas, en la explosión mental que la gente hace, ¿no? Ahora, yo me hago la pregunta, ¿y te has dado cuenta que ellos están apoyando también son socialistas? Háblanos un poco, Noé, de fenómeno partidista en Venezuela. ¿Por qué no hemos logrado en Venezuela tener un partido fuerte de derecha, conservadores, liberales, libertarios, nacionalistas? ¿Por qué no existe un partido en Venezuela de derecha? ¿Y por qué la gente en ese choque que tiene todos los días, existencial y mental, no logra entender que hay dos fuerzas que cumplen una misión, como en Brasil se habla, por ejemplo, de la estrategia de las tijeras, que no sé si las has escuchado, la estrategia de las tijeras, ¿no? Que son estas dos puntas que cumplen un mismo objetivo, que es la misma ideología política que hoy se ve en Venezuela, que es el socialismo y el comunismo en Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto en Venezuela y por qué la gente se comporta de esta manera, rechazando las fuerzas auténticas, real? Desde el punto de Yo vista de siempre he definido, yo siempre he definido que nuestro problema se basa en que existe la izquierda carnívora, que hoy le representa al gobierno, y la izquierda vegetariana, que es la estructura opositora. La izquierda vegetariana siempre va a velar porque la izquierda carnívora pueda ser feliz. Si la izquierda carnívora tiene algún problema, la izquierda carnívora cuenta con que la izquierda vegetariana puede ocupar el espacio por un tiempo para poder ellos volver y ser felices. Siempre van a estar juntos. Entonces, lo que nosotros vivimos es una versión barrio adentro de trotskismo-stalinismo. Entonces, ellos punticos van a estar siempre. ¿Cómo llegamos aquí? Llegamos aquí después de que en una órbita global, en Venezuela se hizo con mucho más fuerza,
la palabra derecha fue calificada como una mala palabra. La derecha es una cosa terrible, fíjate, ellos quieren orden, ellos exigen responsabilidad para que tú puedas ser libre. Cosas horribles como esas, Sí, ¿no? Entonces, del otro lado te ofrecen bonos, mentiras y defiende tu libertad y la gente dice, oye, qué ricas son los bonos y qué chévere son las mentiritas blancas y qué bueno todo eso y qué es la libertad. Yo tengo aquí pollito y papel toalé. Caprile me dijo que por eso tenía que luchar y por eso luché. Entonces, por supuesto, pierdes todo, pierdes absolutamente todo porque eso es lo que busca la izquierda, que tú estés pendiente tanto de lo increíblemente fundamental que es lo tangible sin entender lo vital para la vida, que es lo intangible. Entonces, si usted no tiene dignidad, honor, orgullo, por supuesto, no va a perder su libertad. Y al perder su libertad, usted se vuelve un esclavo del socialismo. Y eso es lo que logró durante tanto tiempo este proceso. Y esas dos vertientes de una manera hegemónica, evitando que pueda existir alternativas. Este disfraz de gobierno y oposición simplemente polariza la oportunidad de la gente de conseguir futuro, de conseguir mañana. La gente no puede ver mañana porque creen que estas dos cosas son distintas y son simplemente lo mismo, exactamente lo mismo. Por eso es que cada vez que algún diputado de esto se cambia de un lado o pasa para el otro, yo dije, aquí no hay talanquera, olvídense, lo que hay es una puerta giratoria, eso no sí. existe. Cada vez que vienen con el cuento de que hay que sumar y llegan hasta los exabruptos de sumar a criminales de lesa humanidad como Luis Ortega o Rodríguez Torres, ¿cómo es posible que el país haya ido soportando cada una de esas barbaridades? ¿Cómo es posible que este país aguantara a un Ismael Maizanta García? Entonces, ¿cómo es posible que este país soportara que el liderazgo de oposición le dijera al país, Chávez no es Maduro, Maduro rompió el legado de Chávez? Ahí Y estás se lo aplaudieron, y ahí se lo estás aplaudieron, Eduardo. ¿no? Ese es el Eso es problema. lo peor. Perdona, Eduardo, que eso es algo que me llena a mí de rabia. Sí, Se lo aplaudieron partidos irresponsables, porque el país no solo fue destruido por la estructura política, por la estructura comunicacional, ustedes le aplaudieron. sí. Y ese es el gran problema que tenemos. El país aplaudió esta desgracia y le dio votos y le dio firmas. Entonces, por supuesto que el mañana, la salida del problema del mañana es algo realmente duro y no es echar agua y batir. El problema es grave, profundo, y lo que está en juego es la integridad territorial de la nación. No es la democracia y no es el pollito. Es la integridad de la nación. Y junto con ella está en juego Occidente. Sí. Porque todo lo que va sucediendo en Venezuela se va replicando en cada lado. Cuando, cuando le hablas de Occidente a la gente se imagina otra cosa, ¿no? Noel, con tu conocimiento, explícale rápidamente a la gente qué significa la defensa de Occidente versus los postulados los valores que defiende la izquierda. ¿Okay? Rápidamente, para que la gente, cada vez que escuche esa palabra Occidente, la gente pueda entender claramente. Mira, lo que pasa es que hay eso gracias al marxismo cultural y otra cantidad de cosas, se ha ido ensuciando aún más. Antes era muy fácil identificarla, ¿no? Pero ahora han colocado tantas banderas de lucha, todas absurdas, que se van agrupando y entonces tú no puedes decirle a la gente que termine de entender el problema. Como Sí, si hay un partido que viene y promueve que un transgénero llegue al Tribunal Supremo de Justicia. Eso pasó en este país, ¿ok? Entonces, y que ese partido, ¿cómo va a estar de acuerdo con un proceso islámico donde guindan a los homosexuales? Sí, el hilo común es el neocomunismo socialista. A la sí, hora de la verdad, la parte revolucionaria islamista va a acabar con todo aquello si llega al poder, porque para eso están. Pero mientras tanto, aquellos van destrozando la sociedad creyendo usted que en nombre de la tolerancia está haciendo algo positivo. Pues no, usted se está poniendo el cuchillo en la garganta. La realidad del proceso de lo que nosotros entendemos como Occidente se basa en la libertad con responsabilidad, entendiendo que usted vive en comunidades, en naciones, con espacios fronterizos donde se respetan sus culturas.
donde se respeta su soberanía, donde se respeta su oportunidad de vida, su manera de disfrutar y entender la vida dentro de un marco de respeto y convivencia social, sin libertinaje, sin opresión. Ese balance es el occidente moderno. Y nada de lo que promueva el socialismo es en pro del occidente moderno, es para la destrucción de la libertad. Sí. Mucha gente cataloga nuestro discurso como arrogante, como egocéntrico, como grosero en varios aspectos, ¿no? Porque te dicen, bueno, pero eres un grosero porque sencillamente no le estamos llamando, no estamos diciendo grosería, lo de grosero porque uno trata de jamaquearle, como uno dice en Venezuela, jamaquearle el cerebro a la gente para que reaccione. Y constantemente, bueno, pero es que esta gente es arrogante porque me responde de esta forma. Es que no hay otra forma. Si tú le dices a la gente en Venezuela, oye, vale, te vas a equivocar, la gente sencillamente responde, déjame equivocarme. Es que el gran problema aquí es que el que se equivoque la mayoría es condenar a los que sí usan la conciencia, a esa minoría que sí usa la conciencia. Y ya nosotros estamos cansados de que se nos vaya la vida por un no sé, un despeñadero, por culpa de unos irresponsables que no utilizan el cerebro. Y la única forma que nosotros creemos que hay que hacerlo reaccionar es pegándole prácticamente un grito, ¿no? Así como en muchos aspectos yo me recuerdo algunos discursos de Reño Tolina, algunas entrevistas de Reño Tolina, donde a Reño Tolina se le acusaba como se nos acusa a nosotros, y después de tantos años de tanta vivencia, ¿no? De tanta porquería política, la gente quiere que el político se siga comportando de una manera sumisa, de una manera entreguista, y de que, bueno, tenga que tratar a la gente como sencillamente ellos quieren que los traten. Ahí habla Erika de la Vega de que, bueno, uno quiere poner el poder a los que son como uno. Prácticamente trata de decir eso, ¿no? Y por eso es que Chávez llegó al poder, porque la gente vota por su imagen y semejanza, al final en Venezuela y en otros países también. Entonces yo creo que nuestro discurso busca eso, ¿no? Poner un alto, romper ese comportamiento sumiso, entreguista y complaciente de la gente. No hay manera dulce de decirle a alguien que por su infantilismo está entregando el país. No Yes. lo hay. Hay una realidad que es muy importante que se entienda. Son 20 años. 20 años en 60 años un proceso de destrucción socialista. Si usted pretende salvar algo en los 40 años anteriores, en los 20 años de la revolución, piense un solo segundo en el increíble capital de desarrollo que tenía Venezuela y entonces por qué votaron por algo como Chávez. No hay nada en esos 40 años que sea salvable. Nada. Entonces, el gran problema que tiene esos 40 años con estos 20 es socialismo. Es socialismo. Usted no lo quiere entender. No es mi problema. Aprenda a madurar. Así es. Respétese. Tenga amor propio. Y si le molesta que se lo diga, siga sufriendo. Porque el problema es que destruyeron mi país por su irresponsabilidad. No porque yo le diga a usted que fue un pendejo. Es porque usted fue un irresponsable salvaje. Es su culpa. No hay manera dulce que te lo diga. No existe. Sí, a muchas no les gusta que le echen cara a la responsabilidad y son incapaces de reconocerlo al final terminan borrando su historia en Twitter, terminan borrando su historia en Facebook y tal. Y al final eso no va a calmar la culpa que hay por dentro. Eh, Y tú sabes que es lo más triste, Eduardo, perdona, es que son los mismos argumentos en cada periodo. Porque yo estoy diciendo lo mismo en el referéndum del 2004, donde explicaba va a haber un fraude para el sí, referéndum del 2004. Yo estoy diciendo lo mismo que decía, ¿cómo pueden ustedes ser tan irresponsables de apoyar a algo como Manuel Rosales? Y después sí. apoyaron algo tan pusilánime y ridículo como Capriles. Uh-huh. Y después vienen y aplauden a este mequetrefe. Sí. Entonces, yo simplemente estoy repitiendo exactamente lo mismo, pero los irresponsables siempre van a hacer lo mismo. Entonces, ¿de qué manera dulce quiere que se le hable? Yo en lo particular, como yo sí creo
que mi país está realmente en peligro, que mi país está destruido. Y lo peor es que se va a estar muchísimo, muchísimo, muchísimo peor mañana si no se hace lo correcto. Para mí simplemente no merece respeto el que está llorando porque simplemente se le diga la verdad. Así Porque es. mis amigos que también han dicho la verdad han pagado cárcel, tortura, prisión, exilio, muerte. Este es un gobierno que persigue, secuestra, tortura y mata desde el principio. Cada vez que alguien de nosotros dice la verdad, pone el pellejo, pone el cuello. Y va a venir un pendejo a llorar porque le dije pendejo. No. Mi más firme desprecio a su imbecilidad, al ser tan imbécil que es. Ya está bueno, ¿vale? Ya está bueno. Me destruyeron el país, partida de pendejo. Ya está bueno. Sí, que no podemos ser Perdón. condescendientes con esa patología, ¿no? Con ese pensamiento que al final, como lo dijimos, condena también a nosotros que queremos un país de verdad, verdad. Y al final, que se moleste quien se moleste. Al final ellos saben que tienen una gran responsabilidad sobre lo que está ocurriendo en el país. Noel, nos queda aproximadamente 7 minutos. 7 minutos exactamente para terminar este live. Y bueno, me gustaría que dieras tu mensaje final para cerrar con la idea y en función de eso, invitar a los venezolanos a seguir a Noel, invitar a los venezolanos a seguir su canal en YouTube, que constantemente está hablando de toda la situación venezolana, está hablando del aspecto ideológico en Venezuela. Noel. Mira, la clave para entender la destrucción de Venezuela es la clave de la recuperación de Venezuela. Y está en el cuánto vale Venezuela. Si el venezolano lograse un solo segundo entender el privilegio que es haber nacido en esta tierra de gracia, Yes. si lograse por un solo segundo comprender y valorar la realidad de lo que significa Venezuela, entendería que toda esta desgracia que estamos viviendo tiene que ser la mejor lección para la construcción de un mañana correcto y de un mañana simplemente extraordinario. Porque si bien hoy se nos ha quebrado, se nos ha hipotecado, se ha generado una cosa que es horrible, que es el proceso de desnutrición y el daño cognitivo y físico que vamos a tener en las generaciones futuras. El asunto es que es Venezuela. Es una tierra maravillosa y mañana se puede volver a realimentar a la población, se puede buscar los suplementos vitamínicos necesarios, volver a estimular a la población y volverla a hacer crecer y desarrollarse, porque es Venezuela, porque esta tierra está bendita. Porque, coño, valoren esto, valoren esto, porque esto no es igual en todos los demás países, porque esto está aquí, aquello hay que construirlo. Muchas veces cuando salimos al exterior y encontramos este país funciona porque hay leyes, orden y hombres que hacen que las leyes se cumplan y velan porque se cumplan y funcionan. Si aquí nada más ponemos eso en esta maravilla, imagínense lo que nosotros tenemos como país. Entiendan, Venezuela lo vale. Hay un país por recuperar, hay una nación por construir. Tomemos en serio esta realidad para poder disfrutar de lo que vale esta tierra. Gracias, Noel. Creo que Venezuela necesita más venezolanos como Noel, más venezolanos como gente como Rumbo Libertad, más venezolanos que estén dando la batalla de verdad, verdad, por los valores y principios que hay que rescatar en Venezuela. Yo valoro enormemente las palabras de Noel porque es un venezolano a carta cabal, un venezolano que se ha preocupado desde el inicio de advertirnos todo el peligro que Venezuela estaba por enfrentar. Lamentablemente, pocos prestamos atención, pocos entendimos a tiempo ese problema. Y bueno, aquí estamos tratando de unir esfuerzos para avanzar en el discurso, para tratar de avanzar en la estrategia, para tratar de avanzar en una acción conjunta para acabar con todo esto. Al final, vamos a tener esa Venezuela de la que habla Noel, estoy convencido de eso, pero depende también de la articulación
y de las ideas y del despertar también de un grupo importante de venezolanos. Lo importante de esto es no quedarse por fuera, porque mucha gente dice, es que la política no me gusta, es que no me quiero en la política. Y por esa dejadez, por ese comportamiento de alejarse de la política, los peores están en la política. Bueno, muchas gracias, Noé, por estar acá, por compartir tus ideas y por mantener siempre firme en ese pensamiento y en esa actitud frente a aquellos que lamentablemente se aferran a la desgracia, se aferran a la frustración, se aferran a la decepción. Sigamos adelante, que yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Gran abrazo. Buenas noches, un abrazo y que viva Venezuela.